Bienvenidos una vez más a tu canal Narrativas de Fe y Esperanza. Aquí compartimos relatos inspiradores que edifican el alma y fortalecen la fe. Si este contenido bendice tu vida, no olvides apoyarnos con un like, dejar tu comentario, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por supuesto, comparte este relato con tus familiares y amigos para que también reciban esperanza del cielo. Ahora prepárate para escuchar un cuento lleno de significado espiritual, inspirado en las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. El viñedo del Padre. La viña de Don Aurelio. Había un hombre sabio y de edad avanzada llamado Don Aurelio, que vivía en las colinas de un apacible valle. Su hogar estaba rodeado por la más hermosa viña que se hubiese visto jamás. Los lugareños decían que esa viña tenía vida propia, pues los racimos eran más dulces, más grandes y más jugosos que en cualquier otro lugar de la región. Don Aurelio era un cuidador apasionado. Cada mañana, aún antes de que el sol asomara por completo, se le veía con su sombrero de paja y sus tijeras de podar, caminando entre las hileras de vides. Les hablaba con cariño, las limpiaba, las regaba y, cuando alguna rama no daba fruto, la cortaba sin dudar. Sabía que, si una rama no daba uvas, robaba fuerza al resto de la planta. Pero lo que pocos sabían era que Don Aurelio no trabajaba solo. En el centro del viñedo se alzaba una vid especial, que él llamaba la Madre Vid. Era fuerte, de tronco robusto, y de ella se desprendían muchas ramas. Don Aurelio la había plantado con sus propias manos hacía muchos años y decía que todas las demás vides vivían gracias a ella. Un día, decidió tomar a su nieto, Tomás, bajo su tutela. El muchacho había crecido en la ciudad y poco entendía de campos y plantas, pero había tenido problemas, malas compañías, y don Aurelio sabía que una temporada en la viña podría sanar su alma. «Abuelo», dijo Tomás el primer día, «¿por qué te esfuerzas tanto en cuidar estas ramas? ¿No sería más fácil dejar que crezcan solas?» Don Aurelio lo miró con una sonrisa tranquila, y le respondió mientras cortaba con precisión una rama seca. «Porque no todas las ramas entienden que deben permanecer unidas a la vid para vivir. Las que se separan, mueren. Y las que están unidas pero no dan fruto, estorban. Solo las ramas que permanecen y dan uvas tienen valor». Tomás frunció el ceño. Le parecía una exageración. Pero en silencio, siguió observando el trabajo de su abuelo. Pasaron los días, y don Aurelio le asignó a Tomás una hilera para cuidar. Entre las ramas, había una que parecía frondosa, con muchas hojas verdes, pero al examinarla, descubrió que no tenía ni un solo racimo. Decidió no hacer nada. Pensó, con lo bonita que se ve, seguro que más adelante dará fruto. Pero el tiempo pasó, y la rama seguía igual. Hasta que un día, la hoja empezó a marchitarse, y los tallos se volvieron quebradizos. Y fue entonces cuando algo inesperado sucedió, marcando el inicio de una lección profunda para Tomás. La rama orgullosa. Esa mañana, cuando Tomás se acercó a la rama que había decidido no podar, notó que algo no andaba bien. No solo se marchitaban sus hojas, sino que las ramas vecinas también comenzaban a verse afectadas. Los tallos cercanos perdían color, y uno que había empezado a florecer mostraba señales de debilidad. Alarmado, corrió hacia su abuelo. «Abuelo, ven rápido. Hay algo extraño ocurriendo con mi hilera. Creo que una rama está enfermando a las demás». Don Aurelio se acercó, examinó con calma y asintió lentamente. «Te lo advertí, hijo. Mira esta rama, parece fuerte por fuera, pero está seca por dentro. No está conectada a la vid, aunque lo aparenta. No recibe vida, no da fruto, y en su orgullo se ha vuelto un canal de muerte». Y sin más, con decisión pero sin crueldad, cortó la rama y la arrojó a un montón de otras ramas secas. «¿Y esas ramas también estaban así?», preguntó Tomás. «Todas», respondió el abuelo. «Son las ramas que no dieron fruto. Las amé, las cuidé, pero si no permanecen unidas verdaderamente a la vid, tarde o temprano se secan». Tomás miró el montón de ramas secas y por primera vez sintió una punzada en el corazón. Comprendió que no se trataba solo de plantas. Había algo más profundo en todo aquello. Más tarde, esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a caer sobre los viñedos, Tomás se sentó a la sombra de la Madre Vid. Y entonces, escuchó una voz suave, como un susurro en el alma.
Yo soy la vid verdadera. Ustedes son las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto. Tomás se estremeció. Se llevó la mano al pecho y comprendió que no era su abuelo quien hablaba, era Dios mismo. Desde aquel día, el joven comenzó a cambiar. Ya no veía la viña como un simple terreno de plantas, sino como un espejo de su propia vida. Cada día, se levantaba temprano y trabajaba con esmero. Aprendió a distinguir entre ramas sanas y ramas enfermas, entre apariencia y verdad. Su corazón comenzó a dar frutos de obediencia, de humildad, de perdón. Pero no todos en el valle compartían ese deseo. En una finca vecina vivía un hombre llamado Darío. También tenía una viña, pero descuidada, sin forma, sin limpieza. Cuando vio que la viña de don Aurelio prosperaba y que Tomás había cambiado, comenzó a burlarse. Eso de cuidar ramas es para tontos, decía con desdén. Las ramas se cuidan solas. Además, si no dan uvas, no importa, mientras parezcan verdes. Tomás intentó advertirle, recordando la rama que había enfermado a las demás. Pero Darío no quiso oír. En su orgullo, se reía del trabajo del abuelo y de la nueva vida de Tomás. Sin embargo, lo que Darío no sabía es que su viña estaba al borde del desastre. Y en poco tiempo, su cosecha reflejaría lo que había sembrado en su alma. La falsa vid. El verano llegó con fuerza, y con él, la temporada de cosecha. Las vides de don Aurelio rebosaban de racimos dulces, gruesos y jugosos. Las manos de Tomás no daban abasto recolectando la abundancia que brotaba de aquellas ramas que permanecían fieles y limpias. La noticia se esparció por el valle. La viña de don Aurelio había dado la mejor cosecha de los últimos años. Mientras tanto, en la finca de Darío, el panorama era muy distinto. Las vides se veían desordenadas, muchas ramas estaban secas, y aquellas que aún tenían hojas apenas cargaban uvas pequeñas, amargas y deformes. El suelo, endurecido por la negligencia, no había recibido el cuidado que necesitaba. Darío, frustrado, trató de culpar al clima, a los pájaros, incluso a sus trabajadores, pero en el fondo sabía la verdad. Nunca podó, nunca limpió, nunca se preocupó porque sus ramas permanecieran sanas ni unidas a la vid. Una mañana, impulsado por la envidia, se acercó al viñedo de don Aurelio mientras Tomás regaba las raíces con paciencia. «Dime tu secreto», le exigió Darío, con el ceño fruncido. «¿Qué truco estás usando para tener esta viña así?» Tomás lo miró con compasión. «No es un truco, Darío. Todo comienza por la raíz. La clave está en permanecer unidos a la vid verdadera. Si una rama quiere producir fruto sin estar realmente conectada, está condenada a secarse». «Tonterías religiosas», bufó Darío. «¿Acaso crees que las plantas oran o van a la iglesia?» Tomás respiró profundo. No era fácil hablar con alguien cuyo corazón estaba endurecido como su campo. No se trata de religión, Darío, se trata de relación. Así como una rama no puede vivir por sí misma, el alma tampoco puede. Si no permanece en quien le da vida, se seca. Jesús es esa vid verdadera. Darío soltó una carcajada amarga y se marchó, sin saber que en los días siguientes una plaga inesperada golpearía su viñedo. La mayoría de sus plantas, ya débiles por dentro, no resistirían. No tenían raíz firme, ni ramas sanas, ni fruto que las justificara. Mientras tanto, Tomás no solo cosechaba uvas, cosechaba una vida nueva. Su carácter era distinto, su hablar más sabio, su trato más paciente. Era como si algo invisible fluyera en él, una savia de gracia y verdad. Y entonces, una noche, ocurrió algo especial. Tomás soñó que caminaba por la viña bajo una luz brillante. Las ramas le hablaban. Algunas lloraban por haber sido cortadas. Otras cantaban por los frutos que colgaban de sus brazos. Y en medio de todo, apareció una figura luminosa, que le dijo con ternura: «Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pedirás lo que quieras, y te será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto, y seas mi discípulo». Cuando despertó, Tomás comprendió que su vida no era solo para cuidar ramas, sino para cuidar almas. Y lo que vendría después confirmaría esa misión. El fuego y el fruto. Pasaron algunas semanas. Las lluvias llegaron tarde, y los campos sin preparación comenzaron a sufrir.
Una mañana, el pueblo despertó con la alarma de humo en el aire. Un fuego había comenzado en los campos secos, y el viento empujaba las llamas hacia varios terrenos. Tomás, junto a su abuelo, corrió hacia la cima de la colina para observar la dirección del incendio. Para su sorpresa, el fuego venía directo hacia la finca de Darío. Las ramas secas, amontonadas por descuido, ardían como papel. El fuego devoró los arbustos resecos, y pronto la finca entera quedó en cenizas. Darío, de rodillas, miraba su campo carbonizado, sus ojos llenos de impotencia. Fue entonces cuando don Aurelio, con Tomás a su lado, se acercó con una mirada firme, pero no cruel. «Darío, esto no es castigo, es resultado», dijo con voz grave. «Lo que no se poda, se quema. Lo que no permanece, se seca. Lo que no da fruto, solo alimenta el fuego». Darío rompió en llanto. «Creí que bastaba con parecer bueno, con tener hojas verdes, pero nunca me preocupé por dar fruto. Pensé que eso era suficiente». Tomás se arrodilló a su lado. «Todavía hay tiempo, Darío. El viñedo puede renacer, pero solo si tú también renaces. Tienes que dejar de vivir desconectado. No basta con estar cerca de la vid, tienes que estar dentro de ella». Darío alzó la vista, y por primera vez no hubo burla en su mirada, sino quebranto. Esa misma tarde, caminó junto a don Aurelio por la viña. Escuchó con atención. Observó cómo Tomás cuidaba cada rama, cómo elegía cuáles podar y cuáles levantar con estacas. Y al final del día, Darío dijo algo que nadie esperaba. «Don Aurelio, ¿cree que pueda empezar de nuevo? ¿Desde la raíz?» El anciano sonrió y asintió. «Claro que sí, hijo. Pero no es a mí a quien debes unirte, sino a él. Yo solo soy el labrador. La vid es Jesús. Si te unes a él, si permaneces en él, darás fruto. No por esfuerzo, sino porque su vida fluirá en ti». Tomás colocó una pequeña planta en las manos de Darío. «Plántala tú mismo. Y esta vez, permanece». Darío sostuvo la planta como si fuera un recién nacido. Había perdido mucho, pero acababa de ganar esperanza. Y mientras el sol se escondía tras la colina, las ramas del viñedo parecían susurrar una canción de redención, de poda, de fruto y de un nuevo comienzo. Permanecer para vivir. Desde aquel día, Darío no volvió a ser el mismo. Aunque la tierra aún mostraba cicatrices del fuego, algo había cambiado en su interior. Ya no se trataba de competir, ni de aparentar, ni de producir por orgullo. Su nueva viña crecía poco a poco, con humildad, paciencia y obediencia. Cada mañana se reunía con Tomás y don Aurelio, no solo para aprender de las ramas, sino para aprender de la vida. Hablaban de Dios, de Jesús, de cómo la verdadera vida espiritual no consiste en apariencia, sino en conexión. Y fue así como aquel valle, testigo de errores, fuego y transformación, se convirtió en símbolo de una verdad eterna. Las ramas que permanecen en la vid no solo viven, florecen. Querido oyente, este cuento está inspirado en las palabras de Jesús en Juan 15, 1 al 8, donde él dice: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. El que permanece en mí, y yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer». A través de don Aurelio, Tomás y Darío, hemos aprendido que no basta con parecer conectado a Dios, hay que estar verdaderamente unido a Él. Las ramas que no dan fruto, la fe sin obras, la vida sin obediencia, la relación sin comunión, terminan secándose. Pero todo el que permanece en Cristo recibe su vida, su fuerza y su fruto. Y el Padre, como buen labrador, cuida, limpia y poda, no para castigarnos, sino para hacernos más fructíferos. No importa cuán lejos hayamos estado, ni cuán seco esté nuestro corazón. Si volvemos a la vid verdadera, podemos comenzar de nuevo. Gracias por haberte quedado hasta el final de este relato en Narrativas de Fe y Esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a darle like al vídeo, dejar tu comentario contándonos qué enseñanza te llevas hoy, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Y no olvides compartir este vídeo con otros. Nunca sabes a quién puede bendecir una historia como esta. Que Dios te bendiga abundantemente, y recuerda,
permanece en la vid y darás mucho fruto. Hasta la próxima.